Cole- Bueno, en mi caso, yo estoy en el departamento de La Paz y vengo, bueno, estoy realizando actividades en el Instituto Tecnológico Don Bosco, El Alto, La Paz. Ah, Don Bosco, qué bueno, salesianos, ¿no? Sí, salesianos de corazón. Qué bueno, Fanny. Qué bueno que estés en el curso. A ver, ¿quién más? Edgar nos dice que está desde La Paz, acompañándonos. Orlando, ¿desde dónde nos estás acompañando? Buenas noches, licenciado y colegas desde La Paz, licenciado. Ah, qué bueno, miren, tenemos varios paseños. Mariela, Mary, ¿de dónde están? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy de la ciudad de Sucre, del Instituto Técnico Aurora Rosen. Mucho gusto, Mariela. Qué bueno, desde Bueno, Sucre. licenciado. Bueno, aquí Edgar nos consulta y usted de dónde es. Yo estoy en Sucre también, entonces cerca de Mariela. No sé quiénes más están por acá, tal vez ahí alguna vez tuvimos también participantes de Tarija, de Oruro, no sé dónde es el resto, Mary, ¿de dónde nos está siguiendo? De Sucre, liceo. Qué bueno. Miren, entonces tenemos un equipo, un grupo que está viniendo desde La Paz y otros que están viniendo desde Sucre, de estos dos departamentos. Y bueno, trataremos de hacer de este módulo un poquito participativo, pero a la vez también un poco reflexivo, tratando de construir algo que vaya a ser de un apoyo permanente y que vaya a ser también parte de nuestro cambio profesional. Entonces, miren, estos módulos intermedios o estas clases sincrónicas intermedias que contamos nosotros como parte de la exigencia de la universidad, bueno, son parte del apoyo que se pueda ir dando en el acompañamiento del desarrollo del diplomado. Sin embargo, recordarles también es evidente que muchos tienen una actividad académica, laboral por las noches, por la característica de los institutos. Y bueno, no pierdan cuidado en ese sentido. Las grabaciones van a estar ahí puestas siempre en plataforma y también el acompañamiento en otro momento que requieran si tienen alguna duda sobre las actividades o interpretación de la información. Vamos a estar prestos a poder escucharles y poder tener alguna tutoría individualizada. Entonces, les pediría solamente que no se aflijan mucho por esa situación. Más al contrario, también lo importante tal vez es ir un poco siguiendo el mismo ritmo. Hay un ritmo bastante singular en la universidad y es que no para con las semanas y con las unidades temáticas. Y es preferible ir siguiendo ese ritmo con las tareas y el cumplimiento de las actividades que son parte determinante de todo esto. Entonces, miren, esta es la primera semana. Han podido encontrar seguramente ustedes en plataforma que la disposición que se tiene dentro de los materiales ha cambiado un poquito. Dentro de los módulos están más las orientaciones metodológicas y el texto está viniendo en uno solo específico. Entonces, los que hayan ya ingresado a plataforma y han visto los materiales, parte de las consignas y organización que se tiene, van a poder percatarse en eso. Entonces, asumiendo esa organización, lo que vamos a partir es un poquito a ver cómo está organizada nuestro módulo, qué características va a tener. A ver, voy a empezar esta presentación. Si los que tienen alguna dificultad, por favor me dicen, puede que algún momento el internet vaya un poco lento, pero va a ser cuestión de actualizar solamente o refrescar la página. ¿Me siguen con la presentación, por favor? ¿Me puedes decir, me pueden decir si la pueden ver, Fanny o Edgar, tal vez? Sí, se logra visualizar, Lisa. Muy bien. Voy a hacer uso de la pizarra digital también, con las señaléticas, que algunas veces las voy utilizando, pero no sé, a veces cuando están conectados con
celular no se las logra percibir y se les recomienda siempre una computadora, pero en algunos, que es raro que también se perciben, algunos smartphones son diferentes. No sé si me siguen con el puntero rojo, por ejemplo. ¿Se puede visibilizar? Sí, se ve. Muy bien. Bueno, con esas pruebas que siempre son parte de la actividad educativa virtual en estas clases sincrónicas, daremos inicio entonces. Quiere decir que estamos con todo lo necesario para poder desarrollar la actividad. Entonces, este segundo módulo del diplomado que se está desarrollando está orientado a la organización y planificación educativa y curricular de los institutos técnicos tecnológicos. En el primer módulo se ha podido desarrollar algunas acciones relevantes en función a la normativa, el lugar que ocupan los institutos, las normas que van acompañando a la legitimidad de todos estos programas y la formación superior, técnica, tecnológica y artística, y que ahora vamos a ir acentuando un poquito más en la actividad pedagógica, en la planificación curricular. Y esta semana va a estar orientada, esta primera semana, a hacer una aproximación al modelo educativo como tal. Es decir, es un análisis un poco deductivo que se va siguiendo desde lo general hasta lo más particular. Si empezamos desde las normativas, pasamos ahora de las normativas a ver cuál es el lugar dentro del modelo educativo sociocomunitario como tal, por qué se asume este modelo, por qué se inserta dentro de la Constitución Política del Estado y cuáles son las justificaciones para poder ir llevando un modelo de transformación educativa en el marco de la revolución educativa que se tiene como parte de la política de Estado. Vamos a hablar de manera permanente sobre estos temas en el lapso de este módulo. Bueno, y lo hacemos también en los otros programas de diplomado y de maestría. ¿Por qué? Porque de alguna manera toda esta acción educativa de fortalecimiento académico, docente que se tiene desde el Ministerio de Educación obedece a un enfoque específico, ¿no? Que se lo está desarrollando actualmente y que está en este marco, podríamos mencionarlo a nivel de orientación común, social y política también. Si bien se pueden tener ciertas discrepancias a este nivel político, sin embargo, no podemos olvidarnos nosotros de que toda acción educativa tiene siempre un contexto social, político, económico, cultural, en el marco del desarrollo. Y todos estos lineamientos que los vamos a ir adoptando son parte de una trayectoria y un periodo de acción conjunta específica en el marco de la Constitución Política del Estado. Es bueno un poquito ir aclarando ese punto también, pero es bueno también hablar de que el desarrollo parte de una acción social y una influencia educativa. ¿Esto por qué? Porque vamos a encontrar a diferentes autores que nos van a hablar, por ejemplo, de cómo construimos desarrollo. Y vamos a encontrar ahí de que el desarrollo es una relación de una interacción y corresponsabilidad mutua en dos elementos globales que son la sociedad y la educación. Desde un enfoque netamente pedagógico, el cual nos menciona que hay una relación causal que se da de la siguiente manera, que la sociedad en un momento determinado, bueno, en sí, bueno, valga la redundancia, determina el modelo educativo que se va a desarrollar. Hablamos de sociedad no solamente en el sentido comunitario, por ejemplo, o de interrelaciones de grupos sociales determinados, sino sociedad como Estado. La sociedad determina el tipo de modelo educativo que se quiere seguir en un periodo específico de este cúmulo social que tenemos, y la función de la educación es influir sobre la sociedad. No sé si me dejo entender.
Si nosotros tenemos un tipo de estado determinado en un periodo de nuestra historia, ese tipo de estado va a determinar el accionar educativo que nosotros queremos seguir. Y una vez que está diseñado, que está moldeado, está elaborado el modelo educativo, en la función que vaya a desarrollar este modelo educativo, va a ir influyendo en esa transformación social. Entonces, es esa la relación causal que se tiene, determinación de la sociedad como Estado hacia la educación e influencia de la educación hacia la sociedad como ese aparato global de Estado. Entonces, quería iniciar con esa reflexión para que podamos tener también un diálogo mucho más fraterno en el marco de lo que se está trabajando, porque van a ver que hay elementos permanentemente recurrentes que hacen referencia a los modelos de Estado, al modelo educativo sociocomunitario y todo lo que forma parte de la Ley 070 en el marco de la nueva Constitución Política del Estado. ¿Alguien tiene ahí alguna impresión o se logró entender tal vez bien lo que les quería decir o para no llegar a algunas malas interpretaciones? ¿Qué piensan sobre eso? A ver, creo que Edgar estaba... Sí, Edgar es el primero que ingresó. ¿Qué dices, Edgar? ¿Me acompañas en ese análisis? Bueno, creo que Edgar está un poquito ocupado por ahí. ¿Alguien más que quisiera conversar sobre esto? Mariela, tal vez. Bueno, creo que tenemos ahí ciertas dificultades. Pero bueno, continuaremos entonces. Este segundo módulo tiene esta organización. Para que vayamos un poco nosotros teniendo una referencia un poquitito más clara de cómo vamos a ir abordando todos los contenidos. Estos son los contenidos que vamos a desarrollar por semanas. Nos encontramos nosotros en esta semana, la primera semana, que como les decía el anterior sábado, inician los días sábados y concluyen los días domingos. Quiere decir que nosotros estaríamos concluyendo este domingo, esta primera semana, y concluimos esta semana con el cierre de las actividades, con la entrega de las actividades. Es decir, que estaríamos cerrando el 21 de agosto, que es día domingo. Entonces, en esta semana vamos a abordar y conversar un poquito nosotros sobre lo que es bases y fundamentos del modelo educativo sociocomunitario productivo. Tal vez llegue a ser parte del conocimiento que muchos ya tienen sobre lo que es el modelo educativo, pero es un acercamiento de lo que tenemos que conocer nosotros a nivel normativo dentro de lo que nosotros tenemos para poder tener como una orientación básica del accionar de todos los institutos, pero dentro de todo lo que es esta estructura filosófica de orientación y de objetivos y de fines como parte de un aporte de los institutos hacia toda esa acción global que es la educación comunitaria, sociocomunitaria productiva. Entonces, de eso nos encargamos en esta primera semana. En la segunda semana estaríamos abordando los principios para un gestor educativo. Entonces, ya vamos ingresando en temas un poco más específicos de lo que podemos hacer nosotros como parte de un proceso de gestión hacia las instituciones de educación superior y nuestras responsabilidades, pero eso a nivel de principios de acción, es decir, qué es lo que debería ser lo elemental de nuestras actividades para poder desarrollarlas dentro de los institutos de educación superior. En esta tercera semana, ya posterior a la mitad de la ejecución, vamos a abordar los planes estratégicos institucionales y los planes operativos anuales. Esto ya como una parte de la organización institucional, de hacia dónde nosotros queremos ir, qué tiempos debemos abordar nosotros, qué diferencia podremos encontrar en un plan estratégico institucional
cómo poder tener coherencia en los planes operativos anuales en función a los objetivos, a la misión, visión institucional, y cómo esta organización y estos instrumentos de planificación nos pueden ayudar a nosotros tener una organización mucho más efectiva, mucho más sólida y con un objetivo en común. Y cesaríamos la cuarta semana con el diseño curricular en educación superior, técnica, tecnológica y artística. Si ya abordamos nosotros las herramientas de planificación, que son casi un tema, tal vez no netamente administrativo, pero sí un tema de interés común de todos para poder articular las acciones académicas, administrativas, y poder aglutinarlas en un solo camino, en una sola dirección. Ya los diseños curriculares nos abordan para nosotros la acción netamente pedagógica, la acción didáctica, en la cual ya vamos a dar respuesta a nosotros a los perfiles de egreso, cómo estos diseños curriculares nos ayudan también a nosotros a articular la organización educativa, los perfiles de los docentes que vamos a requerir para desarrollar las actividades académicas, si vamos a seguir un escenario de organización semestralizado o va a ser por el contrario anualizado, y poder a ese nivel organizar nuestros contenidos y todo lo que va a ser la actividad académica en todo ese proceso de calendarización que vayamos a seguir nosotros. Entonces, esta es la organización de todo el módulo por semanas y los temas que vamos a ir abordando. Vayámonos entonces al primer punto, la primera semana, sobre el modelo educativo sociocomunitario. En relación al modelo socioeconómico comunitario, tenemos 4 puntos de análisis hoy día, lo que vamos a abordar hoy en sí. Uno, vamos a hablar sobre el modelo educativo sociocomunitario productivo como tal. Posteriormente a conversar sobre lo que son las bases y principios del modelo sociocomunitario productivo. En un tercer punto, la educación técnica, tecnológica, artística en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo. Y al último vamos a conversar sobre la primera actividad que da continuidad al PAT, que es la identificación de la problemática y el planteamiento del problema. Cuáles son los instrumentos que nos han facilitado mediante plataforma, cómo deberíamos interpretar un poco la actividad a la que vamos a desarrollar y los pasos que podemos seguir para poder formular este problema. Entonces, estos 4 puntos lo vamos a elaborar, lo vamos a desarrollar en este periodo, que estimo vamos a estar por lo menos una horita y un poquito más, porque tampoco vemos por conveniente que sea muy amplia esta actividad sincrónica, sino es solamente de acompañamiento, y ya es de cada diplomante necesario que vaya teniendo una profundidad con mucha más calma en toda la semana sobre el material que tenemos para el acompañamiento de ese análisis de los contenidos. A ver, entonces vámonos a lo del modelo educativo sociocomunitario. Este modelo educativo sociocomunitario tiene estas 3 características como tal. Primero, es parte de todo un aparato mucho más global, mucho más grande, que viene a ser en este caso el Plan Nacional de Desarrollo. En este Plan Nacional de Desarrollo se plantea hacia dónde nosotros queremos ir como Estado, pero cómo y qué lugar forma, en este caso, la acción educativa. Y esta acción educativa tiene que está articulada a una noción de revolución educativa. Ahora, ¿por qué se asume esos términos de revolución educativa? Vayamos un poco analizando lo que es para nosotros la revolución. Una revolución es una necesidad de cambio, es una manifestación social que trata de buscar un cambio de una situación específica, de sus propias condiciones sociales, económicas, y que demanda modificaciones a su propia situación.
Y esa situación solamente es posible a partir de un cambio de sus propias estructuras y de sus propios conceptos de lo que podríamos considerar nosotros un modo de vida o una forma de vida que hasta cierto momento estaba siguiendo una sociedad en sí. Esta revolución hace que en Bolivia se vayan planteando diferentes maneras para poder ir transformando la sociedad. ¿Y por qué se plantea una transformación? Se plantea una transformación porque se llega a identificar una característica social y de acción, una característica social en todo Bolivia, que es el que se tenía una acción de una situación colonial. Un poquito esto a muchos de nosotros cuando escuchábamos en el 2010 y más cuando se aprueba la ley 070 y un poco más antes con la Constitución Política del Estado, como que nos va un poco poniendo en tema de análisis, de reflexión y bueno, ¿y qué entendemos nosotros por colonización? ¿Y qué es a lo que nosotros nos da a entender de que evidentemente estamos nosotros en una situación de colonización? Y la indagación, la profundización de por qué nosotros, por qué podríamos entender este tema, es que se empieza un poquito a analizar cuáles eran las propias características, la identidad nacional y por qué nosotros no podríamos entrar a una propia revalorización de nuestras propias prácticas y de identidad, que tal vez hasta ese momento no habían sido parte de un diálogo mucho más amplio a nivel nacional y del poder entender la colonización. Y que hasta ahora sigue siendo, ¿no?, un tema de debate, que si realmente estamos en una esfera de colonización o no es así. Pero bueno, vamos entendiendo esto en que la descolonización parte del poder dar mayor valor a la identidad cultural que tenemos como pueblo. No nos olvidemos, somos parte de una sociedad, de una cultura andina, y esa cultura andina hace que vayamos teniendo también diferentes prácticas, culturas ancestrales dentro de Bolivia, que en algún momento también nos decían, bueno, son la mayoría, algunas prácticas, la mayoría aymaras, pero no debemos olvidarnos que también somos quechuas, guaraníes, ayoreos, bueno, tenemos diferentes naciones. Y es eso lo que deberíamos nosotros ir revalorizando un poco. Y ahí entra también en discusión el tema de cómo podemos nosotros solamente interiorizarnos hacia nuestras propias prácticas culturales y, y esto podría tener un peligro de alejamiento hacia el desarrollo de la técnica, la tecnología, la ciencia, más conocida como los conocimientos eurocéntricos, ¿no? Es decir, que europeos que están relacionados a lo occidental. Bueno, es un diálogo, una reflexión bastante prolongada, pero sin embargo, tiene esta relación. El modelo educativo sociocomunitario parte de una identificación de que estamos en una situación colonizante, con prácticas ajenas a la propia cultura e identidad, y que tenemos que ir revalorizando todo lo que nosotros somos como pueblo, como comunidad y también como toda una sociedad. Entonces, tiene esa relación de poder tener una transformación de la educación que ayude a poder descolonizar esta sociedad. ¿Cómo se la va materializando? Se la va materializando con el cambio de la Constitución Política del Estado. Esta constitución, esta nueva Constitución Política del Estado nos plantea nuevas maneras de poder ver el Estado como tal, y partimos en esencia de una transformación de ver una situación de necesidades, partimos de una constitución de necesidades a una constitución de derechos. Eso hace que todo el accionar político, social, de reglamentos y leyes vaya cambiando sus propias formas de trabajo y sus formas de poder establecer nuevas políticas sociales, educativas y culturales. No es lo mismo hablar de necesidad educativa, por ejemplo, que hablar de derecho educativo. Una necesidad es algo que requieres, pero que no es importante para ti. La necesitas, pero que puedes vivir sin ella. Sin embargo, un derecho
es algo que el Estado te lo tiene que dar. Es algo con lo que tú naces y que tienes la responsabilidad de aquellas autoridades, el lugar donde tú estás, de que tiene que satisfacer ese derecho, porque es algo con lo que tú has nacido, es algo legítimo. Si es que tenemos el derecho a la educación, quiere decir que es un principio, un valor fundamental de las personas el poder tener. Y es responsabilidad del Estado el poder garantizar y dar ese derecho. Esa es una parte de los elementos sustanciales que tiene de cambio esta Constitución. Y para poder dar respuesta a este enfoque de derechos, está la Ley de Educación número 70, Belino Siñani y Elizardo Pérez, que esta tiene como principios fundamentales el vivir bien, que es todo un modelo diferente, y que está relacionada también al modelo sociocomunitario productivo. En este caso, el productivo y que reconoce el trabajo manual como también el trabajo intelectual como algo propio de la acción productiva, pero también del desarrollo de cambio y también de todo el desarrollo de conocimientos. Si bien reconocen también eh, hay una cierta descripción de que el desarrollo de conocimientos hacia antes de todo este proceso se desarrollaba mediante una acción netamente intelectual, teórica. Bueno, vamos entrando ahora a un escenario de que toda la generación de conocimientos no solamente es parte intelectual, sino también está basada en la práctica y las experiencias que vamos teniendo. Son parte de esas transformaciones que tenemos dentro del modelo educativo sociocomunitario y las cuales tienen que dar pie al trabajo que desarrollamos en los institutos y poder ir fortaleciendo un poco más en la concreción de las acciones pedagógicas. Ahora, bien, este modelo también tiene unas bases y principios, y estas bases, principios, las podemos identificar en relación a las bases del modelo, los fundamentos del modelo, cuáles son esos principios y los enfoques, los cuales, bueno, estimo que ya hay un conocimiento bastante profundo de todo esto. Sin embargo, estamos solamente acá para un poquito refrescar todo lo que se tiene dentro de lo que ya se ha hablado seguramente en varias oportunidades desde el gobierno y más se ha hecho una acción bastante fuerte de poder socializar toda esta característica del modelo sociocomunitario, pero en síntesis, bueno, tiene esas características. Las bases, que es una sociedad que estamos viviendo en una sociedad colonizada y que la educación nos tiene que ayudar a descolonizarnos y revalorizar más las prácticas, costumbres que tenemos como sociedad. Estábamos viviendo una dependencia económica permanente que no nos dejaba poder desarrollarnos y que actualmente con las nuevas políticas se ha podido establecer un poquito o con un poco más de independencia esta acción económica y que ha ido cambiando de alguna manera la situación de una mayoría de las personas a nivel nacional y que no se tenía una valoración de nuestros conocimientos. Entonces, estos tres elementos, una sociedad colonizada con prácticas de otros países, una dependencia económica bastante fuerte y una desvalorización de los conocimientos han hecho de que este modelo sociocomunitario vaya emergiendo. Y contestatariamente a eso vienen ciertos fundamentos, que son entre lo político una acción descolonizadora. Entonces, trabajar en todo momento una revalorización de las propias prácticas para ir equilibrando esos conocimientos, podríamos decir los externos, pero que vayan viniendo en equilibrio a lo que nosotros podríamos ir teniendo como una práctica ya como Estado. Entre lo filosófico está el vivir bien y entre lo social está la comunidad. Ese elemento filosófico del vivir bien y en Ecuador que lo llaman el bien vivir también, ha llegado a ser como parte de de conocimientos nuevos, denominados también en otros escenarios académicos, o como conocimientos emergentes, que no solamente están relacionados a una acción tal vez de pensamiento de izquierda, sino como una acción que está relacionada
a cómo poder dar respuesta a la mejora de vida y de la calidad de vida de muchas personas. Bueno, este puntito de calidad de vida está un poquito lejos o fuera de contexto también, sino es el de vivir bien. Que el vivir bien puede tener ciertas connotaciones que no están muy articuladas a lo que puede ser un contexto, por ejemplo, del norte o a un contexto occidental. Los indicadores del vivir bien pueden ser diferentes. De ahí que llegamos a tener nuevos indicadores en el Programa Nacional de Desarrollo y eso hace que el vivir bien sea para nosotros una cosa, un elemento muy diferente de lo que en algún momento se trabajaba con el Banco Mundial, que era la calidad de vida, que les decía también hace un momento que estaba relacionado a las necesidades y que este está más articulado a los derechos. En lo epistemológico está la noción de la madre tierra, por ejemplo, de que formamos parte nosotros de una cultura andina y de que la madre tierra forma parte indisoluble de toda nuestra acción, pensamiento y de creencias, que evidentemente es parte de lo que nosotros tenemos como práctica social, cultural y hasta religiosa, ¿no? No nos podemos olvidar o desmarcar de que Bolivia forma parte de una simbiosis entre una acción de religión católica y que esta no ha venido puramente con una acción colonizante, sino que también ha logrado articularse a las prácticas que nosotros tenemos, como es la Cuyicu, la Coa, el dar gracias a la tierra por la producción o al inicio de una siembra, por ejemplo, ¿no? Entonces es parte de toda nuestra cultura y de lo que nosotros tenemos, que progresivamente se iba perdiendo y que estamos entrando en un nuevo escenario de revalorización. En lo psicopedagógico, está construido como la escuela, uno que es una institución de vida, no netamente de instrucción solamente, sino donde podemos empezar a conocer y poder diferenciar acciones de inclusión y de convivencia. La currícula, que es parte de la experiencia como tal, la currícula no es solamente el acumulo y mención de los contenidos que una persona tiene que desarrollar, que tiene que impartir o que el estudiante las tiene que asumir como tales, sino que la currícula tiene que dar oportunidad a experiencias, las cuales puedan ir orientadas a llegar a un perfil específico del estudiante egresado. Y la educación es práctica, es teórica también a la vez y es productiva fundamentalmente. Bueno, antes de continuar, que estamos acá en los fundamentos, quisiera que me confirmen si estamos por lo menos con el audio bien, o no vaya a ser que se ha caído la señal y no están pudiendo escucharme. ¿Alguien me puede dar Perfecto, licenciado. Se le señales de escucha vida? bien. Muy bien. Solo que en cuanto a bases, ¿no? No creo que sean las bases del modelo, sino son las problemáticas a las que estás respondiendo en el modelo. Tal Sí, vez, sí, no me sé parece si... muy bien. Es cierto, de la manera como las hemos ido enfocando, es así. Son las problemáticas que se tienen y en base a eso es que se va respondiendo para poder hacer cambios sustanciales en todo lo referente a lo que es el Estado y cómo la educación puede ir perfilándose para poder ir cambiar escenarios descolonizantes y también cambiar un escenario de dependencia económica, entrar a una educación productiva, plural y poder también tener una valorización diferente. Sí, muy buena tu aclaración. Bueno, continuamos acá. En los principios. Los principios, que es un modelo descolonizador igual, comunitario, intracultural, intercultural, plurilingüe, que fomenta la técnica, tecnológica, productiva, pero también esta acción técnica, tecnológica y productiva en base a las bondades territoriales productivas, es decir, poder estar cerca a lo que se está produciendo dentro de un contexto determinado y fortalecerla. Y la generación de la ciencia a partir de las experiencias y la identidad cultural. Esta educación o este modelo es diverso, plural e inclusivo también. Aquí me detendría un poquito en este elemento comunitario. En este elemento comunitario hay cierta justificación y también una
una manera de ver la sociedad boliviana, de que nosotros tenemos elementos de acción, de convivencia, que son diferentes en otros contextos, en otros países. Y es que tenemos nosotros una característica de poder ir formando territorialmente grupos sociales que tienen la característica de poder responder a una situación social, política y educativa. Nuestra organización educativa es un claro ejemplo de todo esto, porque dentro de todo lo que nosotros tenemos en un ámbito rural, por ejemplo, vamos a un municipio, vemos que la organización que se tiene es nuclear. Dentro del municipio, dentro de un distrito, podemos tener núcleos educativos. Ese núcleo educativo tiene una central educativa y también tiene sus seccionales. Pero estas seccionales y estos núcleos están muy articulados y prácticamente responden a una organización social y una organización política o sindical. De ahí que se llega a revalorizar más esta organización comunitaria de parte de una convivencia y que nosotros la vamos adoptando como organización pedagógica también y que va teniendo posteriormente mucho énfasis en la actividad política, en la toma de decisiones. Entonces, este punto comunitario es muy fuerte en todo el estado y no es algo que no se lo puede negar. Dentro de los enfoques del modelo son, bueno, el descolonizador, que es integral, comunitario y también que es productivo. La educación técnica, tecnológica y artística, que es algo que ustedes ya lo conocen muy bien, que pueden describirla a mayor cabalidad también, pero podríamos mencionar acá que esta acción de la actividad educativa técnica y tecnológica y artística tiene unas características políticas de enfoque y también tiene una articulación con lo artístico, que en algún momento también estaba medio cuestionado, pero también tiene sus propias justificaciones para formar parte de todo este aparato de organización educativa. En lo político es que es una educación productiva con mercado laboral y empleabilidad. Y en este punto nos hacen una diferencia. La diferencia es que si bien antes esta estaba relacionada principalmente a un grupo social específico de quienes no habían podido acceder a una educación regular y que esta educación las estaba alejando de toda una dinámica económica y una acción social, es que va a responder a este grupo social. Pero sin embargo, con el modelo sociocomunitario menciona que no es solamente ir a poder articular algún grupo social que se haya desfragmentado en algún momento o se haya quedado relegado, sino que al contrario, este modelo educativo dentro de la educación técnica tecnológica es que va a buscar una formación productiva de las personas, de articulación al mercado, pero una articulación al mercado laboral, pero con empleabilidad. Y este término de empleabilidad tiene pues una profundidad mucho más grande, ¿no? Porque significa no estar supeditado o no estar articulado solamente a una instancia empresarial o de Estado o una dependencia específica de una producción económica determinada o una producción económica de empresa, ¿no? Sino que cada una de las personas que puede entrar a este modelo educativo y esos institutos de formación superior puedan generar también sus propias fuentes de empleo. Y esta está pegada a estos nuevos enfoques de emprendimiento, emprendedurismo, que en algún momento también ha formado parte de toda esta dinámica y esta manera de poder impulsar una formación ya técnica en diferentes escenarios. Entonces, llegar a esta empleabilidad como que llega a ser el reto de todo lo que nosotros estamos trabajando,
porque eso significa también romper esquemas de mentalidad. Estamos todos sí, tal vez toda la sociedad mentalizada que nos formamos y vamos a formar parte de todo un aparato mucho mayor, cuando ahora tal vez la intención es poder llegar a una propia manera de generar economía. Un poco cuestionable en algún sentido, puesto que también las condiciones económicas, las políticas de acceso a poder tener una base económica de sustento como que están limitadas todavía. Entonces, es un tema bastante que necesita un poco de tiempo para reflexionarlo, es un tema pendiente, porque si no tenemos todo un escenario que acompañe, que no solamente lo educativo va a poder estar ahí solo para poder llegar a este objetivo que es mucho más grande, sino que se tienen que tener las condiciones sociales, económicas, políticas, de acceso a economía, bueno, tienen que ser un poquito más flexibles y acercar un poco más a las personas para que puedan llegar a esta condición de empleabilidad. Por otra parte, tienen los enfoques, que es el enfoque productivo, que es relacionado a lo territorial que hablábamos hace un momento. Una acción productiva tiene que estar articulada a las bondades productivas que se tienen en el territorio y poder fortalecerlas. Y si esas bondades productivas están ahí presentes, quiere decir que vamos a hacer un rescate también de todas esas prácticas productivas o ancestrales que se tuvieran en el lugar para cumplir con todo lo que habíamos abordado hace un momento sobre temas descolonizantes. Es tecnológico porque reconoce también un desarrollo de la ciencia en nuestro entorno, pero también impulsa un poquito a poder seguir llevando adelante lo que nosotros podríamos conocer hace tiempos, ¿no? Recuerdo hace unos años cuando íbamos en un seguimiento a proyectos por acá desde Sucre yendo hacia Potosí, encontrábamos en una comunidad de Quibiquibi, por ejemplo, donde hay una producción de zanahorias y de cebolla bastante interesante, bastante grande también, que es en el municipio de Betanzos, donde se seguía trabajando la producción por terraceo. Esa es una producción que se tenía desde los incas y que hace que dé ciertas cualidades a la producción y que da protección a la planta por la característica que tiene. No es necesario que tenga grandes dimensiones de terreno para poder tener una producción amplia, pero también tiene como favorable el uso racional del agua, porque en ese terraceo, por ejemplo, no es la cantidad de agua que necesitarías para parcelas grandes, es mucho menor porque se va utilizando las mismas que se van cayendo gradualmente de las terrazas que se tienen en las partes superiores. Bueno, es un ejemplo por ahí de una tecnología antigua que se la tenía y que es bueno ir rescatándola también. Pues miren, hay experiencias de ese tipo que nos pueden ir mostrando y ampliando un poquito más la mente y el conocimiento para poder interpretar esto, ¿no? Es de emprendimiento y también es socioambiental. Bueno, de emprendimiento que conversábamos o de que aclarábamos hace un momento con el tema de la empleabilidad, tiene una articulación a ese nivel, y socioambiental que está relacionada al cuidado del medio ambiente, al respeto del medio ambiente y no sobre una depredación del suelo ni tampoco de los recursos que vayamos a tener. Y por último, también se articula con lo artístico. ¿Por qué? Porque lo artístico no solamente está vista como una representación de sonidos o de solamente de una práctica que se podía ver en escenarios de festividades ni nada más, sino que lo artístico es visto como la capacidad de poder generar técnicas, métodos que vayan a mostrar las expresiones culturales de determinadas regiones. Y estas expresiones culturales, teniendo
una corresponsabilidad de lo que nosotros llamamos el vivir bien en comunidad y también sobre un escenario sociocomunitario, tiene una mayor justificación. Entonces, miren, hasta este punto es algo que hemos estado conversando, algo que muchos ya manejan sobre este tema, que es solamente como una parte introductoria a lo que vamos a ir avanzando posteriormente en todo el módulo, que no va a representar mayor complicación, estimo, al momento de poder hacer o resolver el cuestionario que tenemos como parte de la evidencia del desarrollo de conocimientos sobre este punto. Bueno, ahí por acá algún comentario, alguien que quisiera tal vez abordar algo adicional a lo que estábamos, a lo que se les ha dado a conocer, a lo que hemos podido compartir. Bueno, continuamos entonces. Hasta ahí cerramos nosotros lo que tenemos para hoy, el análisis de los contenidos. Y como siempre, y bueno, y les alertaba y les decía también que cada uno de las semanas y que de los módulos están ya articulados a los PADs, ¿no? A esos productos académicos de transformación. Y este es el esquema global que tenemos del PAD, que en el anterior módulo han podido trabajar esta primera etapa, que es el análisis crítico de la realidad problemática, y que ahora nos compete abordar este otro segundo punto. Y este otro segundo está contemplado por el segundo momento de determinación de la problemática, que es la formulación del problema. Vamos a ver entonces a qué se refiere esto y qué es lo que tenemos que poder desarrollar en esta semana. Entonces, les decía lo siguiente. Tenemos nosotros, bueno, hemos desarrollado ya la anterior semana este primer momento de análisis crítico de la realidad problemática del módulo, en el cual se han seguido dos acciones fundamentales, que es la mirada crítica reflexiva de la oferta académica que nosotros desarrollamos. Hay un instrumento que se ha desarrollado, que se ha analizado y se lo ha hecho con el objetivo de que cada uno de los profesionales pueda hacer un análisis crítico sobre la práctica que desarrolla. Si es que llega a tener ciertas falencias, llega a tener ciertas dificultades en diferentes momentos que va desarrollando su práctica, o por el contrario, bueno, tiene muchas fortalezas. Una mayoría hemos podido identificar que sí hay varias fortalezas y que estas, bueno, se van realizando y van formando parte de toda su acción pedagógica. Sin embargo, también había una que es la lectura de la realidad de la comunidad, y para esto se tenía que implementar una planificación de recojo de información de la comunidad educativa, y que, bueno, estaba solamente como parte de una planificación. Y en este segundo momento tiene que mostrarse ya como evidencia, porque en este segundo momento lo que vamos a trabajar es la determinación del problema y la formulación del problema. ¿Y cómo se lo pretende hacer? Es que a partir de la información que se ha recabado en el módulo 1, y acá se vuelve a citar otra vez el módulo 1, entonces no está ajena a lo que estamos haciendo, sino siempre va a estar ahí permanentemente, recordándonos que teníamos que concluir una planificación. Y es que en la semana número 5 del módulo 1 se planteó hacer una mirada introspectiva, pero este diálogo con los actores locales o la comunidad educativa también. Y en esta hay que identificar problemáticas en su quehacer educativo. En función a eso, como parte del programa del diplomado, el cursante lo que tiene que hacer es realizar una identificación de problemáticas
y realizar el planteamiento del problema. Hasta este punto, acá alguien ha podido estar avanzando sobre esto, tal vez ha retomado ya su planificación de diálogo con los actores locales, de diálogo con la realidad de la comunidad. ¿Tenemos alguna experiencia tal vez con alguno de los diplomantes? ¿Qué dicen? Tal vez Edgar, Fanny o Juan pudieron retomar ya esta planificación, la analizaron o ya la empezaron a implementar. Bueno, aquí dicen que no todavía. Recién lo vamos a hacer. Dice. Bueno, y aquí había también algunos comentarios sobre el cultivo de la papa. Miren que no las habíamos visto. Muy bien, sí, Edgar, tienes razón. Bueno, están por ahí un poco los comentarios, algunos que están con problemas del micrófono, pero continuaremos. Entonces, esta actividad siguiente ¿cómo la podemos realizar? Veamos este esquemita, a ver si nos ayuda en algo para poder ir aclarando las ideas. Espero que sea así. Hay elementos a tomar en cuenta. Ustedes habrán visto este cuadrito que tenemos acá a la derecha, que está ya dentro del texto y que nos dice tenemos que llenar este cuadro, identificando cuáles son las problemáticas, si se dan de manera recurrente o casi nunca se dan, qué es lo que las llega a causar y qué efectos tiene. Para llenar este cuadro que tenemos acá, la universidad nos hace esta recomendación. Uno nos dice tomar estos 4 elementos para poder identificar las problemáticas. Y los hemos hecho también así de la manera más comprensible, que es mediante los colores, que dice, por ejemplo, la dificultad o limitación que podamos nosotros encontrar para la formulación. Miren, hagamos esta relación, por favor. Me dicen si es que las van siguiendo o no. Por ejemplo, la dificultad o limitación. Y aquí abajo tenemos unos ejemplos. ¿Me siguen? Sí, esta parte es importante. Les pediría de que me puedan ir confirmando. Si vamos teniendo por lo menos el seguimiento de la utilización de las pizarras. Bueno, Luz dice que sí. Entonces, Fanny. Muy bien, gracias, Fanny. Voy a ir acompañando con la pizarra digital para que podamos tener una mayor comprensión. Espero de que puedan verla. En algún momento me decían que no la revisó o no la veían algunos. A ver, vayamos haciendo de esta manera. Rojo con rojo. Entonces, la dificultad o limitación, por ejemplo, que en este caso, en el ejemplo, nos dice que existe una debilidad. Y también estamos viendo que podemos ir identificando en los otros ejemplos, como están acá, que mencionan una escasa aplicación de un enfoque inclusivo. Otra, una debilidad del manejo adecuado. Por favor, lo que les voy a pedir es que esta información de los textos académicos que nos están acompañando no necesariamente están diseñadas, lo del PAP, exclusivamente para este diplomado, sino que es para todo el programa de diplomados y que se van siguiendo otros también en la institución. Entonces, muchos de estos ejemplos van a ser de alguna manera un poco genéricos
Lo que es importante es tomar en cuenta lo que les decía la anterior vez, que las investigaciones que vayamos a seguir, los productos académicos, puedan tener esa articulación directa con el programa que estamos viendo. Entonces, recuerdan el día sábado, los que no han estado también presentes, revisen el video del anterior sábado, en el cual realizamos la orientación de poder tener una mayor acercamiento a los módulos que van a tener durante todo el diplomado y que las temáticas que vayamos a escoger como problemas las vayamos a sacar de ahí. En este momento lo que vamos a hacer es parte de la metodología global, pero las temáticas no van a estar muy articuladas a lo que estamos viendo nosotros como en parte del diplomado. Remítanse por favor al primer video, pero lo que vamos a ver acá nosotros es el método de cómo llegar al problema. Entonces, tenemos acá la dificultad o limitación. Y en el ejemplo tenemos estas maneras de poder identificar la limitación. Ahora, vamos a identificar nosotros la práctica a transformar. La práctica a transformar, por ejemplo, a ver, utilizaremos el otro color o el mismo que tenemos acá. Que en este caso la práctica a transformar el uso de las estrategias didácticas. Miren, tenemos acá la dificultad o limitación, la práctica a transformar, los elementos relacionados al diplomado. Miren, aquí ya tenemos que colocar nosotros cuál es el elemento relacionado al diplomado y el lugar donde se desarrolla, que en este caso estaría acá. Entonces, miren, con colores estamos viendo cómo se puede ir teniendo esta formulación con los 4 elementos que tienen que formar parte de este problema. La dificultad o limitación, la práctica transformar, los elementos relacionados al diplomado como tal y el lugar donde se va a desarrollar la acción. Tenemos estos ejemplos que nos están planteando. El primero nos dice, por ejemplo, daremos una lectura rápida. Existe debilidad en el uso de las estrategias didácticas que incluyan la participación de los estudiantes en el desarrollo pedagógico del año escolar, tantos. Entonces, ustedes ya van colocando ahí de la carrera, el año, el instituto y en qué periodo y en qué gestión. Ahora, si en esta parte del lugar ya van identificando su instituto, como decíamos acá, hay un instituto en Sucre, que les decían el ISEC, por ejemplo, nos estaba hablando hace un momento, si mal no recuerdo, que estaba con nosotros Mary, ¿no? O alguien más. Entonces, ya vamos dando nosotros una redacción del lugar. Si vamos a ver los elementos relacionados al diplomado, podríamos ver todo lo que va a ser la parte, por ejemplo, las responsabilidades de los docentes según la normativa, es una de esas las que estamos viendo, o articulado también a la planificación curricular o la elaboración del plan estratégico o el plan operativo anual, por ejemplo, o como decíamos el día sábado también algo relacionado a nuestro diplomado, es que podríamos ver la elaboración de módulos para poder garantizar una acción de emprendimiento como parte del proceso formativo. Miren, ya estamos agarrando elementos que van a ser parte del programa. Y otro que es la práctica transformar, que estamos viendo acá, que es lo que queremos nosotros transformar dentro del accionar de los participantes o de todo el aparato administrativo de la institución que vayamos a tener y la dificultad que tiene en este caso. Entonces, no sé si estos ejemplos que tenemos acá resultan claros, pero son estos 4 elementos que tienen que estar parte de la formulación del problema para poder llevarlos posteriormente al formulario que nos han pasado, que acá, al momento de formular el problema, y los vamos a ir colocando y citando en función a lo que nosotros veamos conveniente, y los podemos ir poniendo varios, y estos van a ir madurando un poco ya para que podamos tener algo mucho más claro de hacia dónde estamos queriendo investigar.
terminamos esta etapa de poder ver la problemática, la recurrencia que tiene, la causa que esta la origina y los efectos posteriores que podríamos tener en caso de no darle una solución. Y lo que hacemos posteriormente es hacer un análisis de la priorización de la problemática, el justificar el por qué esta priorización del problema. ¿Por qué creen que esta es la fundamental y por qué la queremos abordar? Algunos tal vez me dirán, podemos utilizar diferentes problemas o solamente nos quedamos con uno. Si es que tenemos una claridad en el problema que estamos queriendo abordar, nos quedemos con uno, está muy bien. Pero si es que queremos abordar algunos más y no estamos seguros, cítenlos. Y este análisis de priorización y de planteamiento del problema nos va a ayudar a un poco a tener un poco más de claridad y madurar más el problema como tal. Entonces, análisis de priorización del problema, el justificar por qué. El planteamiento del problema es ya cómo nosotros lo vamos a ir abordando, de cuáles han sido los hechos para que nosotros podamos llegar a ese problema. En temas de investigación es muy diferente hablar del planteamiento y la formulación. El planteamiento del problema son aquellos elementos y hechos que han hecho que se dé ese problema. Y ya posteriormente, después de describir qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está circundando alrededor de ese objeto de estudio, de ese problema, da lugar a que formulemos el problema como tal. Entonces, el planteamiento son todos los elementos influyentes alrededor del problema en cuestión. Son los que los tenemos que identificar. Puede que podamos ver ahí elementos pedagógicos, administrativos, pueden haber también algunos elementos de carácter, generalmente, bueno, los que se plantean son los sociales, políticos, económicos, culturales, pero ya asentando un poquito más en la acción que nosotros desarrollamos pedagógica, podríamos ver los elementos curriculares, administrativos, de trabajo interinstitucional, de responsabilidades y demás, para que no podamos hacer una generalidad muy amplia de todo lo que es el circundante al problema como tal. Y las evidencias de aplicación de los instrumentos que están aquí. Entonces, ¿qué hay una recomendación? Por último, en función a la ejecución de lo planificado, entonces, y volvemos de nuevo a lo anterior, de la ficha 2 de la semana 5 del módulo 1, presente las evidencias de las actividades realizadas, las herramientas del recojo de información, fotografías, enlaces de videos, audios y otros. Entonces, esas evidencias del anterior módulo hay que presentarlas juntamente con esta ficha de identificación de las líneas problemáticas en relación al diplomado. Entonces, miren, hay dos cosas que hay que presentar. Una que la estamos arrastrando del anterior módulo y esta otra que es ya como parte de este nuevo módulo. Hasta aquí, señores diplomantes, algunas opiniones. Seguramente mucha incertidumbre, hay mucha actividad por hacer. Pero bueno, esperemos de que nos vayamos a organizar un poquito el tiempo, gestionar bien las actividades y poder dar alcance a todo. ¿Qué dicen, señores diplomantes? No sé si es que están ya, sigue conmigo o es que algunos ya se han ido a pasar clases. ¿Qué dices, Juan? Orlando. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Todo bien? Sí, licenciado. Todo bien. Le hice una consulta. Dime, Orlando. Es decir, esto, ¿hasta cuándo tenemos que presentar, licenciado? Domingo, 8 de la noche. Ahí a las pruebas más. Sí. Está bien, licenciado, gracias. Perfecto. Licenciado, Dime. sí, al margen sobre el tema, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es el pensamiento con la experiencia que tiene en cuanto a educación? ¿Cómo estamos con este modelo? ¿Lo aplicamos en la educación superior? ¿No lo aplicamos? Yo, a lo que puedo ver desde mi experiencia,
si bien en el año 2010 se promulga, después creo que el 2017 nos han pedido trabajar nuestros planes con el objetivo holístico. Pero en la actualidad, desde el año pasado, creo que hace años atrás, ya se trabaja por competencias, ¿no? Es decir, no estamos tan relacionados con lo que viene a ser el modelo. Ahora, no sé cuál es su percepción, por eso quisiera saber, ¿no? Con la experiencia que tiene, también es docente en universidades, ¿no? Siglo XX, y la anterior semana estaba indicando. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? Y mi inquietud. No, y muy legítima además también la pregunta, Orlando. Mira, la educación superior ha tenido bastantes maneras y algunas intenciones de transformación. Esto hablando de la educación superior como tal a nivel general, ¿no? No solamente con los institutos técnicos tecnológicos. A ver, tal vez te puedas responder con parte de la experiencia. Y esto en relación a todo lo que hemos ido hablando de los principios, los enfoques. Bueno, el poder llegar a una educación técnica, tecnológica y productiva con las características que estamos planteando dentro del modelo es un reto verdaderamente muy fuerte. Es un desafío para todo el sistema educativo y un desafío para todos como tal, desde directores, buenos rectores, coordinadores académicos, jefes de estudio, docentes, porque nos plantea a nosotros realizar acciones productivas y de impulso hacia el emprendimiento desde una propia realidad territorial. Se han desarrollado interesantes acciones con muchos resultados que pueden ser en algunos casos favorables y otros todavía que requieren de un poco más de tiempo. Generalmente en otras situaciones se les han articulado estas a unidades productivas, en el caso de en provincias y en algunos municipios. Y en estas unidades productivas, las respuestas a quienes las han dado han sido las asociaciones, los productores. Siempre de alguna manera con ciertos intereses de productividad y de lo que ellos hacían como tal. Pero en algunos casos no han podido encontrar ni siquiera estas respuestas. En educación regular, por ejemplo, que todavía sigue un reto para los directores distritales, directores de unidad, núcleos y otros, de poder entrar a un BTH, por ejemplo, un bachillerato técnico humanístico, no lo han podido hacer solos, lo han hecho con ayuda de los padres de familia y en algún caso con apoyo también del Ministerio de Educación, pero en base también a algunos concursos que se daban y para poder ir equipando sus unidades educativas. Entonces, por ese lado hay diferentes acciones que se han ido desarrollando. A nivel de educación superior, por ejemplo, en las universidades ha habido una intención mediante todo el sur del país, más que todo, eso con un financiamiento de la COSUDE, que es el financiamiento suizo, que ha ingresado mediante una ONG denominada FAUTAPO, por ejemplo, y que tiene también una certificación y apoyo con la Universidad de Potosí, que es la Tomás Frías. Entonces, ellos han querido también desarrollar una acción técnica, tecnológica, un poquito más orientada a bondades productivas, todo. Y no solamente lo han hecho con las universidades, han llegado también hasta los centros de educación alternativa, los CEAS. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Edgar? Que es un reto todavía, que no solamente se lo ha hecho dentro de las unidades, dentro de los institutos, ha habido apoyo de los papás, en algún momento el Estado todavía un poco también ha disminuido en este tema, tal vez no hemos logrado tener una acción netamente o mucho más agresiva, mucho más masiva para llegar a estos resultados que tal vez nos plantea la ley y el modelo educativo, pero sigue siendo un tema para seguir abordándolo y para seguir planteándolo en este diálogo de revolución educativa. Bueno, parte de mi opinión es esa, Edgar, muy personal, ¿no? Bueno, creo que Edgar ya no nos está acompañando. Bueno, Orlando, mejor dicho. Bueno, señores, entonces
hasta acá estaríamos abordando en esta semana. El video de esta clase la vamos a tener también en plataforma. A ver si posteriormente podemos pasarles directamente por WhatsApp también. Pero vamos a estar bajando toda la información. Espero que hayamos ido entonces con una actividad sincrónica útil y que podamos principalmente tomar las previsiones necesarias para que podamos entregar nuestra actividad, nuestros trabajos académicos hasta el día domingo. Entonces, con el grupo habríamos concluido nosotros la sesión sincrónica y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno, Orlando, Fanny, Juan, buenas noches. Que tengan un buen descanso reparador y a continuar con las actividades el día de mañana. Buenas Hasta el día. noches. Buenas noches a todos. Hasta el día sábado.